y es: cuando avanza el libre mercado, cuando avanza el capitalismo más salvaje, la gente se intenta proteger, se abre una brecha entre ricos y pobres, como está ocurriendo hoy, aquí, en Grecia, en Francia, en Portugal, que la gente intenta buscar respuesta. Es decir, lo que ocurre es que, como decía Guillermo, la gente sale a la calle, frustrada, cabreada, y empieza a decir: ya basta. El problema es que eso fue el 15M. El problema es que cuando tú vas a las asambleas te das cuenta, en su momento, de que había gente que decía: estoy muy cabreado, pero porque los políticos son los culpables. Y otro decía: estoy muy cabreado porque los culpables son los banqueros. Y otro: estoy muy cabreado, los culpables son los sindicatos. Y otro: no, son los funcionarios. Y cada uno de ellos da una solución diferente. Es decir, lo que hay en común en todo el mundo es la frustración. El hecho de que quiero que cambie esta situación por la que no tengo empleo, por la que estoy aquí sin expectativas, etc. Pero no sé ni quién es el culpable, ni quién son los responsables, ni cómo vamos a salir hacia adelante. Por eso, en el 15M había dos almas. El lema era: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. La crítica a lo político era un alma, la crítica a los banqueros y al sistema financiero era el otro alma. ¿Por qué? Porque cuando llega una crisis y la gente busca culpables, lo que mira es alrededor y busca elementos visibles, ¿no? Y dice, eso es típico del fascismo de los años 30. ¿Quién es el culpable de mi situación? Tú, el judío, tú, el inmigrante, tú, te empieza a señalar. Y en el caso español, pues tenemos una situación, evidentemente, no como en los años 30, y que sitúa, dice, el político, porque hay un elemento de verdad, y es que hay políticos que cogen, meten la mano y se las llevan al bolsillo. Tan sencillo como eso. Entonces se generaliza porque es un elemento visible, es alguien a quien tú puedes culpar. Tú puedes decir: ese político, ese otro, mira ese coche oficial. Que cuando tú miras el precio de los coches oficiales, a mí me parece indecente usar tantos coches oficiales, pero cuando tú miras el precio de los coches oficiales dices: no creo que sea esto. El problema es evidente, no es eso, pero es lo que tú puedes señalar. Es culpar a eso, es culpar a las comunidades autónomas, es culpar a lo que tú puedas rápidamente, que conecte con tu prejuicio, con tu estructura mental, y digas: mira, esos son los culpables. Ese es un populismo de derechas. Un populismo muy fácil de derecha, que no tiene sentido económico ni tiene sentido científico. Uno va a ver la lista de endeudamientos y se encuentra que las comunidades autónomas son las penúltimas en orden de endeudamiento, detrás de las empresas financieras, de las empresas normales, del Estado, de los hogares, de la administración central, y después están las comunidades autónomas, solo por encima de los ayuntamientos. Entonces no tiene sentido culpar del endeudamiento y de la crisis a las comunidades autónomas, pero es algo que casa muy bien, que conecta muy bien con los instintos primarios de mucha gente. Entonces, lanzar ese mensaje cuadra, y hay mucha gente que cae en ese populismo de derechas. En el caso griego tenemos una salida más avanzada en ese sentido, que son pues la crítica a los inmigrantes. Los inmigrantes son el problema, y tenemos un avance de la extrema derecha. En Francia ocurre exactamente lo mismo. La alternativa a eso es concienciar a la ciudadanía de que el elemento no es tanto el elemento visible, que puede tener una cierta responsabilidad en el caso de los políticos, sino el elemento invisible. La bicicleta de la que todos formamos parte, la bicicleta que es el capitalismo. Claro que es mucho más difícil explicar todo esto que decir: el inmigrante es el culpable. Y es mucho más difícil hacerlo a una ciudadanía que hasta ahora haya dejado de preocuparse de economía, de la política, de la democracia, y que hay mucha gente que hoy no sabe diferenciar izquierda y derecha. Entonces, políticamente hablando. Y es evidente que esa cuestión es un problema fundamental. ¿Cómo vamos a canalizar la frustración? No desde una posición de encima, sino nosotros, ¿cómo vamos a convencer a nuestros semejantes de que la salida está por la izquierda y no por la derecha? Ese es el dilema político que se produce como consecuencia de la crisis. Porque entendemos el desprestigio a las instituciones, entendemos el desprestigio a todo, pero hay que dar alternativas.